Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todas y a todas y bienvenidos nuevamente a su espacio de Salud y Justicia Social, programa de radio organizado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, que tiene como propósito promover la participación cívica y política de la juventud en Puerto Rico. Durante el día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que está en la boca de muchos de nosotros durante las últimas semanas y que lo estará durante las próximas semanas mientras se discute el proyecto en el Senado de Puerto Rico, y es el tema de las terapias de conversión o las terapias reparativas. Para dialogar acerca de este tema, tenemos a Larry Emil Alicea, trabajador social con nosotros durante el día de hoy. Bienvenido, Larry, ¿cómo estás? Saludos, Eduardo, gracias por la oportunidad de compartir contigo. Un abrazo, hermano. Igual, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y sacar un ratito de tu tiempo para dialogar acerca de este proyecto y poder, ¿verdad?, hablar y desmitificar muchas cosas que se están diciendo ahora mismo en la prensa acerca de este proyecto de ley, ¿verdad? Y que podamos entonces entender a profundidad qué es lo que pretende y por qué es que se está planteando. Claro. El proyecto que estamos hablando es el proyecto del Senado 184, propuesto por el senador Vargas Vidot, y es un proyecto que no es nuevo, ¿verdad? Es un proyecto que ya había sido discutido en el último cuatrenio, y es un proyecto que no se aprobó en aquel entonces y que vuelve entonces nuevamente a estar ahora en la palestra pública. Pero antes de nosotros entrar en los particulares del proyecto, Larry, me gustaría, para darle un trasfondo, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan durante el día de hoy, que nos hablen un poco acerca de cuál ha sido la historia en la psicología, en el trabajo social, en la psiquiatría, en torno a cómo vemos la homosexualidad. Mira, es bien importante que sepamos que estas disciplinas, todas estas disciplinas son disciplinas ideológicas. Aún la psiquiatría, que habla, ¿verdad?, de que es médico y que las enfermedades mentales usualmente tienen una raíz biológica, son totalmente ideológicas. Cuando decimos ideológicas es que responden a los constructos sociales principalmente y a cómo se construye la enfermedad, socialmente también el concepto de lo que es enfermedad mental. Así que estas disciplinas, hace muchos años atrás, antes de 1973, en su mayoría conceptuaban la enfermedad mental, la homosexualidad como una enfermedad mental. Y la conceptuaban como una enfermedad mental precisamente porque las personas que iban a consulta, que iban a terapia o que eran intervenidas en esas profesiones, tenían una serie de dificultades y presentaban una serie de dificultades, depresión, ansiedad, indicadores suicidas, comportamientos que eran considerados ilegales, y estas disciplinas conceptuaban esos comportamientos como comportamientos negativos y por supuesto los patologizaban, los consideraban como enfermos. Entonces eso, ¿verdad?, provocó que por mucho tiempo el homosexualismo fuera considerado una enfermedad mental hasta que producto de los mismos estudios de género que comienzan, los departamentos de estudios de género que comienzan a establecerse en las universidades. Los movimientos feministas tienen mucho que ver, específicamente la primera parte de la segunda ola de los feminismos, comienzan entonces a poner en la discusión todos estos aspectos de género y cómo precisamente el problema no era que hubiera algo negativo en estas personas y que estuvieran enfermos, sino que los indicadores que ellos llevaban a terapia eran secuelas, eran producto del trauma que les provocaba el estigma social que rodeaba y que aún rodea la orientación sexual diversa. Así que estas disciplinas poco a poco han ido cambiando y desde 1973 la psiquiatría saca el homosexualismo como una enfermedad mental y hoy día tanto la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, la pediatría, la psiquiatría de niños y adolescentes y todas las disciplinas del comportamiento humano conocidas establecen que no hay nada enfermo, no hay nada malo, no hay nada negativo en las orientaciones sexuales diversas, que eso es una de las formas en la cual las personas construyen sus identidades, que hay identidades sexuales diversas, y en ese proceso es bien importante
que nosotros, ¿verdad?, entendamos eso, la ciencia del comportamiento humano, que incluye todas estas disciplinas, ya no considera la homosexualidad como un trastorno mental y no considera que haya nada malo, nada negativo en las personas que manifiestan y que viven estas orientaciones sexuales diversas. Pregunto, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos Sí, perfectamente. Toti Figueroa habla. Pregunto, licenciado, doctor. Larry, dime Larry, Ok, confianza. Es mi Larry, nombre. ya no lo consideran una enfermedad mental. Mi pregunta es, ¿y qué lo consideran? ¿Una elección de vida que cada individuo debe hacer? Una manifestación adicional de las identidades de las personas. Es bien importante que sepamos, ¿verdad?, que no tampoco se trata de, y hay un consenso sobre esto, de que es una elección, que no es como ir a una tienda de mantecado y decir, dame mantecado de vainilla, o dame mantecado de chocolate, o dame el de strawberry cheesecake. No es de esa forma. Hay una serie de factores que son sociales, biológicos, culturales, y de la construcción de las identidades de las personas, que tienen que ver con cómo las personas construyen sus identidades, y en esas identidades se encuentra también la formación de sus orientaciones sexuales. Gracias por la contestación. ¿Cómo no? Larry, a pesar de que obviamente pues ha habido una evolución en el pensamiento desde las ciencias de la conducta en torno a la diferencia, ¿verdad?, y a diversidad en términos de orientación sexual y de género, sabemos que a nivel social todavía existe un estigma, ¿verdad?, y existe una serie de violencias, ¿verdad?, en contra de las personas de la comunidad LGTBQ, que experimentan día a día en los diferentes espacios donde se involucran, llámese escuela, trabajo, familia. ¿Tú nos podrías hablar un poquito acerca, ¿verdad?, de estas violencias, ¿verdad?, estos estigmas, prejuicios que viven las personas de la comunidad LGBT hoy en día, y particularmente cómo esto afecta a nuestra niñez y juventud? Bueno, en primer lugar, y es algo, estoy escuchando como un feedback del micrófono, no sé, que me estoy escuchando doble en la línea. No sé si me pueden ayudar con eso. No sé si, Toti, no sé si de poder verificar, ¿verdad?, el micrófono del Larry para ver que no se escuche doble. Él señala que está escuchando doble, Larry. Mira, Sí, a ver si hay... me estoy escuchando de vuelta cuando estoy hablando. que está escuchando un eco. Sí. No, aparentemente no surge de aquí. Déjeme ver si cambiando el equipo. Creo que ahora. No, me sigo escuchando doble, pero nada, sigo. El asunto con este asunto es que precisamente los niños y las niñas de las comunidades LGBTQ tienen unos estigmas, pero son estigmas producto de que la sociedad nos ha dicho, nos ha establecido que hay una orientación sexual que es la normal, que es la heterosexualidad. Y entonces, todas las personas que no manifiestan esa orientación sexual heterosexual, o que se salen de esa orientación sexual heterosexual, que es lo que llamamos lo hegemónico, lo poderoso, lo que controla el poder sexual, que es la heterosexualidad, pues entonces es señalado como que es ubicado en una posición de inferioridad. Y entonces esos grupos que están en estas posiciones de inferioridad usualmente están sujetos a opresión social. Y esa opresión social se manifiesta, número uno, que son excluidos de las políticas públicas. Entran en una desventaja, en un discrimen, mientras los grupos que son heterosexuales tienen unos privilegios. Y el ejemplo clásico que se utiliza sobre esto es que hasta hace poco las personas del mismo sexo no podían acceder al derecho que tenían los heterosexuales a casarse, al matrimonio. Larry. Y estaban excluidos de un montón de derechos. Se podía discriminar con ellos en el trabajo. Hubo que hacer una legislación específica para que no se discriminara con los grupos LGBTQI en los trabajos. Así que estos grupos históricamente han sido una tarjeta, un foco de discrimen, de opresión, de intentos de invisibilización como si no existieran en la sociedad.
Y entonces eso es terrible con relación a los niños. Estos niños, las personas que somos sexualmente diversas, nos tenemos que criar escuchando en las escuelas, en las iglesias, discursos de que estamos mal, de que estamos dañados, de que estamos sucios, de que no somos lo suficientemente hombres o lo suficientemente mujeres, de que estamos endemoniados, de que estamos enfermos, de que hay algo malo, inherentemente malo en nosotros, y eso provoca en la niñez, en la adolescencia, en las juventudes, eso provoca que su autoestima se menoscabe, eso provoca que se laceren sus relaciones con sus padres, eso provoca que sus infancias y el desarrollo que tienen en su niñez se vea totalmente menoscabado, porque no son felices, porque no pueden disfrutar, porque se sienten que hay algo malo en ellos, y precisamente esta palabra viene de los que trabajamos con víctimas de abuso sexual. Se sienten como una mercancía dañada, como algo que no sirve, como algo que está mal. Y precisamente Larry, estos son Larry, algunos de los retos que enfrentan. Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Todavía sigues escuchando como el teléfono 2 veces? Creo que si todavía no estoy escuchando doble. Ok, pues me dan 3 posibilidades. Una, si estás hablando con speaker prendido, puede pasar eso. No, debes eliminar el speaker. 2, si estás hablando y tienes como algo en el oído para hablar, o sea, que no estás como si estuvieras hablando directo por el teléfono con cualquier amigo. Y la tercera es si tienes prendido un radio o una computadora para escuchar lo que está pasando en cualquiera de esas. No, ninguna de las tres. Tenía audífonos y los saqué y los puse en su case. Tenía speaker y lo saqué. Estoy directamente del teléfono y me continúo escuchando. Lo que hago es que cuando voy a hablar, pues hablo como si fuera un walkie-talkie para no escucharme y no confundirme con la narración. Ok, bien. Traté de ayudar, pero no se dio. Ok. Pues básicamente eso que les estaba diciendo, precisamente en los niños les trastoca porque no pueden vivir, no pueden ejercer el derecho que tienen a ser felices, a vivir la niñez, a vivir la adolescencia, la juventud, como la viviría cualquier niño que no tuviera que estar sujeto a todo este tipo de opresión y homofobia estructural e institucional que se vive todavía en el país. Yo quisiera añadir que tenemos mucha juventud de la comunidad LGBTQ+ en nuestra isla, ¿verdad? Lo que pasa es que no se contabiliza desde los espacios del gobierno que están sin hogar, ¿verdad? Que no viven en sus casas, no viven con sus familias, porque sus familias, por el rechazo a su orientación sexual, han decidido las familias botarlos de sus hogares, violentarlos de esa manera. Algunos han tenido que decidir salir de sus hogares, ¿verdad? De situaciones de violencia, de situaciones de maltrato, no solamente maltrato físico, sino también maltrato psicológico, como bien estaba describiendo Larry. Y han tenido que buscar otros espacios de vivienda o están deambulando. Tenemos estudiantes que duermen en sus carros, ¿verdad? En el país. Así que las violencias que sufre nuestra niñez y juventud de la comunidad LGBTQ+, son diversas, son profundas, y es necesario que el Estado tome cartas en el asunto para protegerles, ¿verdad? De estas violencias. Larry, hay mucho debate, ¿verdad? Hoy en día por el proyecto del Senado 184 acerca del mismo proyecto, pero también hay mucha confusión de a qué nos referimos cuando hablamos sobre terapias reparativas o terapias de conversión. Y me gustaría que nos dialogaras un poquito, ¿verdad? Que nos definieras qué son estas terapias, qué son estos procedimientos, a qué van dirigidos, ¿verdad? Y por qué los queremos prohibir. Sí, mire, básicamente las terapias de conversión son cualquier procedimiento que se establezca por un profesional y para empezar, son mal llamadas terapias. Vamos a arrancar por ahí. Se llaman terapias porque realmente así se han conceptuado a través del tiempo, pero todos los que trabajamos en comportamiento humano, todos los que trabajamos en las disciplinas de las ciencias sociales, entendemos que no puede ser terapéutico porque no produce alivio. La terapia va dirigida a producir un alivio de un malestar, y estos procedimientos no alivian ningún malestar. Estos procedimientos producen malestar. Así que todo procedimiento que vaya dirigido a intentar cambiar la orientación sexual
o la identidad de género de cualquier persona, pero en este caso el proyecto va dirigido a los menores de 18 años, pues a eso es lo que se está considerando una terapia de conversión. Y sobre esto ha habido mucha desinformación, porque hace poco una de las senadoras la senadora del Proyecto de Dignidad hablaba sobre la voluntariedad y decir que, pero si alguien voluntariamente va a cambiar su orientación sexual, lo que sucede es que un niño, un joven, usualmente no va voluntariamente a cambiar su orientación sexual. Usualmente no. Un niño va porque tiene una presión que lo hace sentir mal, que lo hace sentir dañado, que lo hace que lo han amenazado como bien habló el compañero Eduardo Lugo, lo han amenazado con botarlo de la casa, se va a quedar sin vivienda, se va a quedar sin ningún tipo de apoyo. Entonces va a esas terapias, entre comillas, voluntariamente, pero va forzado, no porque quiera dejar de ser homosexual, sino porque quiere que lo acepten, quiere que lo amen, quiere sentirse aceptado. Y en efecto, cuando yo he trabajado a nivel clínico con montones de hombres adultos en procesos de aceptación de su orientación sexual, y ellos, una de las cosas que te han dicho es, si fuera mi opción, si yo pudiera decidir, yo hubiera decidido ser heterosexual, porque nadie lo cuestiona, nadie es fácil. Yo no tuve que sentarme con mi papá a decirle, hola papi, soy heterosexual, no hubiera tenido que enfrentar todo este odio, todo este rechazo que he experimentado. ¿Qué se cree la gente? ¿Que yo soy masoquista? Esos son algunos de los relatos que uno escucha de hombres en procesos de aceptación y de trabajo con todas las secuelas que produce esa homofobia estructural e institucional que existe en la estructura social. Hay algunas personas, Larry, que no, obviamente, pues nosotros acá, ¿verdad?, psicólogos, trabajadores sociales, entendemos de lo que estamos hablando cuando hablamos sobre las mal llamadas terapias reparativas. Pero hay personas, ¿verdad?, que no están en nuestra profesión, que desean saber, ¿verdad?, a qué nos referimos nosotros con qué se hace en esos espacios terapéuticos o qué se. Yo sé que el proyecto habla, ¿verdad?, de que en algún momento se usaron mecanismos de terapias de electroshock, ¿verdad?, y otro tipo de terapia. Eso no es algo que entiendo que se hace en este momento, ¿verdad? Pero sí hay otras cosas que pasan que se consideran terapias de conversión en ese espacio terapéutico. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos, verdad, de qué hacen estos terapeutas para tratar de cambiar lo que no se puede cambiar? Sí, eso es bien importante porque uno de los argumentos que están utilizando los que se oponen a que esto se establezca es que esto no existe en Puerto Rico. Usted no va a ver en ningún lugar un letrero que diga terapia de conversión, ni va a ver en ningún lugar un letrero que diga le vamos a cambiar su orientación sexual. Le vamos a convertir en heterosexual. Eso usted no lo va a ver en ningún sitio. Porque muchas de las personas que se dedican a esto saben que sus disciplinas académicas lo prohíben. Y en efecto, nosotros hemos estado luchando, y yo fui presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social por 6 años, desde el 2012 hasta el 2018. Y una de las cosas que más querellas éticas provoca en la profesión del trabajo social son personas que estudian trabajo social para combinar la profesión con algún aspecto de su religión y usan principalmente su religión y la mezclan con técnicas del trabajo social para hacer cosas que no son cónsonas con el trabajo social. Eduardo y Larry, tengo que hacer la primera pausa comercial del programa, luego de eso ustedes prosiguen. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating, afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance.
Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la Primera de Mayagüez WPRA 990M, Internet WPRA990.com, Tuning Radio WPRA 990 AM. Martes de 8 a 9 de la noche, 710 AM, Internet WKJB 710.com, Tuning Radio WKJB 710 AM. Búscame en Facebook y YouTube, Soluciones a tu alcance. Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Gerald Silva te informa en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En Lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento, junto a tus deportes preferidos. Con Kalahari Rodríguez. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM. La Primera de Mayagüez, porque el interés personal no se oculta y las soluciones se revelan. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. De regreso a su programa Salud y Justicia Social, en esta ocasión con Larry Emil, hablando acerca de lo que son las terapias de conversión y el proyecto del Senado 184 que se estará discutiendo en el Senado en las próximas semanas. Larry, cuando nos fuimos a pausa, nos estabas contando un poco acerca de qué es lo que se considera una terapia de conversión, un tema bien importante porque hay muchas personas, ¿verdad?, con dudas, personas que no son psicólogos, que no conocen acerca de los procesos terapéuticos, que no son trabajadores sociales clínicos, que desean saber qué es lo que constituye una terapia de conversión, una terapia reparativa, porque pues les preocupa, ¿verdad? Les preocupa que el lenguaje del proyecto de ley sea muy ambiguo, ¿verdad? Y cuáles sean las consecuencias de eso. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre lo que nos estabas documentando? Claro, pues les estaba comentando que probablemente usted no va a ver eso un letrero en alguna oficina que le diga aquí hay terapias de conversión, pero se ocurre mucho bajo prácticas en las iglesias donde se dan retiros, campamentos, ministerios de sanidad interior, consejería religiosa, y en esos grupos, en muchas iglesias hay trabajadores sociales, psicólogos, consejeros. Nosotros esta semana hemos estado siguiendo a una persona que se identifica como consejera profesional licenciada de las redes sociales, regando información homofóbica. Los hemos tenido en trabajo social, los hay en la psicología también. Y entonces estas personas utilizan sus creencias religiosas y se basan también en el principio de libertad religiosa para desde las iglesias principalmente brindar este tipo de terapias que, como sabemos, son dañinas para las personas, dañinas para las personas que tienen que tomar. Así que una terapia de conversión puede tener, entre otras cosas, porque está documentado ya, hay una investigación muy importante que se hizo en los Estados Unidos. Esta investigación, les digo el nombre ahora, se llama The Pernicious Effects of Conversion Therapy, basada en un estudio que se hizo precisamente sobre una organización en los Estados Unidos que se dedicaba a las terapias de conversión. Y este estudio documenta prácticas como obligar a las personas que iban a estas terapias a tener sexo con personas del sexo opuesto, a casarse con personas del sexo opuesto, a experimentar técnicas de modificación de conducta que les producían vómito, náusea, depresión, ansiedad. Al inicio de esta terapia, y esto se estudió en un hospital específicamente en Estados Unidos que se dedicaba a esto, un estudio de expedientes en ese hospital, donde precisamente se documentaba lobotomías, le metían un aditamento por el ojo para tratar entonces de separar una parte del lóbulo del hipotálamo de las personas. O sea, son torturas, literalmente han sido torturas. Hace poco
se estudió una organización y hubo un estudio que documentó una organización en Missouri, una iglesia específica que tenía este tipo de consejería, un centro de consejería religiosa en Missouri, e inclusive ocurrió lo que se llamaba el conversion rape, ¿sabes? La violación de conversión, ¿sabes? Donde se documentaron casos específicamente donde las personas LGBTQI que iban a este tipo de terapia eran básicamente agredidos sexualmente, obligándolos a tener sexo con personas del sexo opuesto, ¿sabes? Hasta eso pueden llegar este tipo de terapia. Nosotros hemos levantado estos días documentación de personas en Puerto Rico, donde en medio de este tipo de terapias de liberación, que en muchas ocasiones en las iglesias les llaman liberación de demonios, reprensión de demonios, los encierran en círculos y empiezan a gritarles, empiezan a reprender los demonios, los agarran por la cabeza, les revuelcan la cabeza, les llaman, ¿sabes? Les insultan, ¿sabes? De una forma bien terrible, les gritan, y es una experiencia traumática. Muchas de estas personas, después de varios años, están experimentando el trauma que esto implica. Otros padres van directamente a oficinas de profesionales de la conducta humana que tienen homofobia, ¿sabes? El hecho de que una persona se rija por un código de ética, el hecho de que una persona tenga un título profesional no implica que la persona no sea homofóbica. Yo voy a usar el ejemplo de mi profesión. Quisiera hablar principalmente de mi profesión, el trabajo social. Nosotros tuvimos al doctor Luis Nieves Rosa, que su disertación doctoral hizo un estudio que estudió la homofobia en profesionales del trabajo social. Y en efecto arrojó que habían niveles altos de homofobia en profesionales del trabajo social. Nosotros hemos tenido que intervenir con esto. Lo hay en la psicología y puede haber un padre que lleve a su hijo a un profesional que él identifique que tenga estos prejuicios o que lo haya visto en las redes sociales como ocurre ahora. Necesito que tú trabajes porque yo no quiero que mi hijo sea gay, y ese profesional, sin decir que hace terapias de conversión, esté practicando estas cosas, porque hay personas que sí lo documentan en procesos posteriores de intervención, en los cuales en vez de terapia de conversión, porque a eso es que debe ir dirigido el profesional del comportamiento humano, en vez de convertirlos, llevarlos a afirmar su identidad. Y a eso es que debe ir dirigido cualquier proceso de intervención, a que la persona pueda estudiar qué es lo que quiere hacer con su vida, identificar qué es lo que quiere hacer con su vida y afirmar su deseo como parte del derecho de los seres humanos a la autodeterminación, a la afirmación, a la libertad, a la emancipación. Quiero hacer un comentario, Larry. Larry, ¿verdad? Sí. Sí, que yo soy padre de 3 varones y 2 hembras, y soy abuelo de 4 mujeres y un varón. Y yo no me cabe en la cabeza cómo un padre o una madre o un abuelo o una abuela puede dejar de amar a un hijo porque el hijo le diga que él es gay o que es lesbiana o que es aquello o que es lo otro. O sea, yo en mi mente no cabe cómo uno puede dejar de amar a una persona por una razón de esa naturaleza, por una elección que él ha hecho, por una decisión que él ha tomado. Y recuerdo mucho lo que se convirtió casi en un himno aquí hace muchos años. La canción Me Dijeron de Glenn Monroy, donde él especificaba que decían que se lo iban a decir a su mamá y que ella le había dicho que ese era el mejor hijo de todos que ella tenía. Claro, pero realmente no todos los padres pueden tener ese grado de aceptación. Como bien te decía Eduardo, nosotros tenemos montones, o sea, yo he tenido estudiantes en medio del semestre, me han llamado, profesor, me botaron de mi casa porque le dije a mi papá que era gay, me botaron de mi casa porque le dije a mi papá que era lesbiana. Y he tenido casos de otros compañeros profesores o de otros compañeros trabajadores sociales que me llaman con esas situaciones. Y Eduardo también las ha palabrado, ¿verdad? Eduardo trabaja en proyectos comunitarios con juventudes y con niñez, y ha tenido esa misma experiencia. Y ocurre en muchos casos, ¿verdad? Yo te tengo que decir, ¿verdad? A mí no me gusta generalizar.
yo no puedo decir que sea falta de amor. En muchos casos, muchos de estos padres, producto de sus crianzas, producto de sus creencias religiosas, entienden porque socialmente lo han internalizado. Los teóricos del construccionismo social nos hablan que nosotros, producto de las interacciones sociales, ¿verdad? Estamos hablando de Luhmann, de Weber, de estos autores del construccionismo social, en esas interacciones sociales, cuando vamos interactuando a través del lenguaje principalmente, vamos aprendiendo unas cosas que nosotros pensamos que son naturales y no son otra cosa que lo que ellos llaman stock of knowledge, un sedimento social, una acumulación, ¿verdad?, de categorías, de constructos, de visiones sobre el mundo, sobre la sociedad, que no son naturales, que no tienen ninguna esencia, porque esa teoría es antiesencialista, pero precisamente nosotros las damos por naturales, y muchos de esos padres aman a sus hijos, los quieren, pero sienten que tienen que ser fuertes con ellos, que tienen que traerlos, que tienen que castigarlos, que tienen que llevarlos a algún lugar para cambiarlos, y muchos de ellos, ¿verdad? Porque yo también he trabajado con padres que luego de todos estos procesos se frustran y van a buscar ayuda, a ver qué puedo hacer con mi hijo, con la mejor intención de ayudarlo, y se han transformado de padres con estas actitudes a padres que aceptan, y después han dicho y se han arrepentido y han pensado, ¿por qué no vine a donde ti antes? ¿Verdad? ¿Por qué no hablé contigo antes? Para que no todos los padres incurren en estas conductas por odio. Hay padres que realmente lo hacen pensando que es su deber de padres, ¿verdad? Traer a sus hijos a la disciplina, traerlos, ¿verdad?, a la heterosexualidad, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que tienen que hacer, y ocurre de esa forma. Eduardo Hilari, tenemos que ir a la segunda pausa, y Eduardo Hilari, por si acaso al final, a veces nos damos cuenta que se acabó el programa y no nos habíamos dado cuenta, y no tengo la oportunidad de hacerlo. Eduardo, nuevamente mi felicitación, principalmente por traer este tema y los temas que estás trayendo todas las semanas, y los exquisitos recursos que estás utilizando. Larry, gracias por haber aceptado la invitación de Eduardo. Regresamos. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Carlos, estoy pelado, necesito chavo. Olvídate de eso, el problema está resuelto. Copa Aguada te da hasta 60 días para pagar. Solicita tu préstamo hoy, haz tu primer pago en 60 días. Llama, oriéntate, 868-2115, 806-3000. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por cosas hasta 250,000, no por gobierno federal. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars, pizza.
Demorarte en acudir a una sala de emergencias provoca que tus condiciones se compliquen aceleradamente. En la sala de emergencias del Hospital de la Concepción, tu salud está en seguridad y confianza con nuestros estrictos protocolos. Pensando en tu tranquilidad, te atenderá personal exclusivo para tu emergencia en el Hospital de la Concepción. Decide por ti y por tu bienestar. Visita a tiempo nuestra sala de emergencias. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital seguro. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Adelante, Eduardo Hilari. Gracias, Toti, y gracias, Larry, ¿verdad?, por esta conversación tan importante que estamos teniendo durante el día de hoy. Yo sé que van a haber dudas, ¿verdad?, que se nos van a quedar sobre el tintero, y esta es de las veces, Toti, que me da mucha pena que no tengamos, ¿verdad?, la oportunidad de recibir llamadas de nuestros radioescuchas, porque entendemos que es un tema que necesita clarificación, porque muchas veces a través de los medios de comunicación se crea una campaña de desinformación que lo que hace es confundir a las personas, ¿verdad?, en un tema que es tan importante y un tema que es central para la promoción de la justicia social en nuestro país. Bueno, Las déjame... terapias de conversión o las mal llamadas terapias de conversión y terapias reparativas son procedimientos que han sido ya catalogados como dañinos, como violentos, como tortura en algunos casos, ¿verdad?, y que han sido prohibidos en muchas jurisdicciones en Estados Unidos, y que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se ha expresado en contra de estos tipos de procedimientos. Así me parece, ¿verdad?, que con toda esta evidencia que nosotros tenemos de organismos internacionales, de organizaciones profesionales en Puerto Rico, el Colegio de Trabajo de Profesionales del Trabajo Social, el cual Larry es miembro, ¿verdad?, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y entiendo, no sé si me equivoco, Larry, ¿verdad?, que el Colegio de Médicos se han pronunciado en contra de este tipo de procedimientos. Así que es importante, ¿verdad?, que comencemos a escuchar a nuestros profesionales, a nuestras organizaciones profesionales en torno a la peligrosidad, ¿verdad?, de estos procedimientos, y que basado en lo que es la protección de lo que debería ser la responsabilidad del Estado de proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que podamos entonces legislar para prohibir este tipo de procedimientos. A base de lo que pediste, a base de lo que pediste, déjeme indicarle al público que aunque no tengo un teléfono para que usted pueda llamar, me pueden enviar cualquier mensaje de texto con cualquier pregunta corta que tengan sobre esto, y de inmediato yo se la paso a ellos al aire. Mi celular es el 381-6559. Continúen. Gracias, Toti, por eso. Yo creo que es importante, ¿verdad?, abrir esas vías de comunicación. Larry, el tiempo aquí se va bien rápido, así que quiero entrar a los particulares del proyecto, y me gustaría que dialogaras con el público cuáles son las particularidades, ¿verdad?, qué es lo que propone el PDLS 184. Sí. Antes de eso, quiero añadir algo rapidito a lo que tú dijiste, Eduardo, que esas mismas organizaciones en Estados Unidos se oponen, y en Estados Unidos se añade la Academia de Pediatría, la Academia de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y la Academia de Psiquiatría General y la de Psicología, la APA, la American Professional, la American Psychological Association. O sea, que todas esas organizaciones se añaden oponiéndose a las terapias de conversión, y es falso lo que estableció la representante Lizy Burgos del Proyecto de Dignidad en estos días, diciendo que un colegio de pediatría. Lo que sucede es que hay un grupo de pediatras fundamentalistas que, con las posiciones que asumió la Academia de Pediatría, que es la organización oficial de pediatras en Estados Unidos, a favor de la inclusión, se desafiliaron y formaron un grupo de pediatras fundamentalistas que se oponen a este tipo de medidas de progreso y de reconocimiento de derechos. Y es bien importante que la gente tenga toda esta información que es incorrecta, clarificada. Bien, vamos al proyecto. El proyecto lo primero que hace es definir qué es la terapia de conversión. El proyecto, lo que propone el proyecto no es complicado. La terapia de conversión, el proyecto la define como aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional dedicado a proveer servicios de salud mental o cuidado de menores que busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género en una persona, e incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, las expresiones o la orientación sexual de una persona
así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia personas del mismo género. La terapia de conversión, entonces eso es bien importante porque está definiendo lo que es específicamente una terapia de conversión. Y es bien importante porque entonces la senadora Rodríguez Bebe dice que el proyecto no lo define y el proyecto claramente lo define. Y también el proyecto define lo que no es una terapia de conversión. Y el proyecto dice que no es una terapia de conversión aquella práctica profesional que provee aceptación, apoyo, comprensión y facilita obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales sin protección, y es una intervención que no busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género del individuo. O sea, claramente está definido. El proyecto no adolece de vaguedad, el proyecto no es vago, el proyecto está claramente definido. Así que eso es lo principal del proyecto. Te está diciendo que ninguna entidad o ningún profesional que provea servicios de salud mental o cuidado de menores puede practicar o someter a un menor a esas terapias de conversión, y que cualquier entidad que haga eso, ¿verdad?, que someta a ese menor, podrá incurrir en conducta profesional y antiética y va a estar sujeto a las medidas disciplinarias que establezca su junta examinadora. El otro aspecto es el aspecto de que esta ley añade dos definiciones adicionales a la definición de maltrato, al maltrato de menores. Y a la definición de maltrato le añade las terapias de conversión específicamente como maltrato, tanto en la modalidad de maltrato de los padres como en la modalidad de maltrato institucional. Así que eso es lo que establece el proyecto. Esos son los 4 puntos principales que establece el proyecto. Definir lo que es y lo que no es una terapia de conversión, prohibir que profesionales y agencias que le brinden servicios de salud mental a los niños las practiquen, y tipificarlas como maltrato. Eso es lo que pretende este proyecto, porque en efecto es maltrato. O sea, la gente tiene que estar claro que esto es maltrato. O sea, no hay una explicación bonita que establezca que no hay maltrato en estas prácticas, ¿verdad? Lo hay, existe, y son unas y deben eliminárselo de raíz, ¿verdad? De raíz, porque son prácticas maltratantes, inherentemente maltratantes. Un oyente nos envía el siguiente comentario. Dice, pregunto si se podría acceder a las legisladoras del proyecto Dignidad para educarlas en la ciencia que se opone a las terapias de conversión, que ustedes han mencionado muchas de las organizaciones que se oponen a estas terapias. Yo no sé si la pregunta es para mí, para ustedes. En el caso mío, no sé si lo que me está diciendo que si las puedo invitar aquí al programa. En estos momentos, pues no sé ni cómo conseguirlas. Y si es a ustedes, no sé si les está sugiriendo de que ustedes hablen con estas legisladoras. Pues mire, yo he tenido varios debates con estas legisladoras en las redes sociales. Número uno, estas legisladoras no citan ningún escrito que fundamente que lo que ellas están diciendo tiene aval de la ciencia. Ellas dicen que esta posición es ideológica, y yo no niego eso. Claro que es ideológico, pero todo es ideológico, inclusive lo que ellas dicen es ideológico también. Lo que sucede es que esto es ideológico, pero es científico también. O sea, tiene una raíz en ciencia, en estudios que han probado los daños de estas terapias de conversión. En efecto, hay un estudio que hizo el Williams Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de California que estableció que 698,000 adultos en Estados Unidos en ese estudio recibieron, o sea, no estoy diciendo que estos son todo el total, sino que en el estudio que ellos hicieron, 698,000 adultos recibieron terapias de conversión, incluyendo 350,000 que reportaron haberlas recibido cuando eran adolescentes. Otras 20,000 personas jóvenes entre 13 a 17 años indicaron que recibieron terapias de conversión en 41 estados que no las prohibían por profesionales licenciados, y 57,000 personas jóvenes recibieron terapias de conversión de sus líderes religiosos o de sus consejeros espirituales antes de los 18 años. Esto es un estudio publicado por el Williams Institute, ¿verdad?, y realizado por Mallory, por Taylor, por Conron y Keris en el 2018. Precisamente mucha gente pues piensa, pues esto no hay riesgo, pues sí.
La Asociación también Americana de Psicología ha hecho estudios epidemiológicos que establecen que los niños que experimentan terapias de conversión están 5 veces más propensos a experimentar el suicidio que los niños de las comunidades LGBTQI que no experimentan estos intentos de terapia de conversión. También la Asociación Americana de Psicología ha hecho estudios que demuestran que el intento por cambiar la orientación sexual de una persona de las comunidades LGBTQI los pone en riesgo de confusión, de depresión, de culpa, de desesperanza, de abandono, de vergüenza, de aislamiento, de suicidio, de abusar de sustancias, de estrés, de decepción, de baja autoestima, de ocultarse de los demás, autoodio, hostilidad, proyección de la culpa hacia sus padres, sentimientos de coraje y traición, pérdidas de amigos, de amigos potenciales y de potenciales parejas, problemas en la intimidad sexual y emocional, difusión sexual, conductas sexuales riesgosas y un sentimiento de deshumanización, de pérdida de la fe y la sensación de perder el tiempo y sus recursos. Y esto está también documentado en una investigación que hizo ASIL en el 2015. Hay datos científicos, empíricos, que documentan los efectos de estas terapias de conversión y la realización de estas terapias de conversión. Voy a hacer la tercera pausa y última pausa, pero me vuelve a escribir la persona que ahorita no había escrito su nombre, o sea, no había escrito el nombre, y me dice, aclarando la duda que yo tenía, que lo que ella busca es que ellos hablen con ellas, y añade, no que usted las invite porque no queremos escucharlas más. Y entonces firma este mensaje la doctora América Facundo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a la pausa, pero quiero antes de eso señalarle tanto a Larry como a Eduardo que esta mañana tuve el privilegio y el honor, de hecho estaba guiando y me paré, tan pronto pude, me detuve de escuchar en el programa de Mili Méndez, la colega KJB, Radio Isla, una entrevista a un joven que tiene ahora 21 años, narrando cómo a los 14 años su madre lo llevó a la iglesia que ellos asistían para coger de estas terapias y dando un tremendo testimonio y cómo la historia tuvo un final feliz porque su mamá a la larga se dio cuenta de todo el daño que le estaban haciendo y aceptó su homosexualidad y tienen una relación preciosa. Vamos a unos mensajes y regresamos. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Escuche todos los miércoles de 1:05 a 1:20 la sección Mundo Feliz, cultivando bienestar y felicidad con Frances Santiago. Los miércoles de 1:05 a 1:20 en Dialogando. Sigues pelado porque te da la gana. Copaguada te trae ahora desde un 2.99% APR y sin firma hasta $25,000. Escuchaste bien, hasta $25,000 desde un 2.99% APR y sin firma. Llama hoy 868-2115, 806-3000. Sujeto a nuestras normas de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta expira el 30 de abril del 2021. Acciones y depósitos por COSEC hasta $250,000, no por agencia federal. Coop Rincón sigue creciendo con solidez. Comenzamos en Rincón, luego en Mayagüez Mall y ahora llegamos a Añasco en carretera número 2 marginal de Don Frapé. En Coop Rincón serás socio y dueño, recibirás dividendos y patrocinios, accederás a múltiples productos y servicios en cuentas personales y comerciales, préstamos, hipotecas, crédito, acceso online y transacciones 24/7. Coop Rincón, la tradición continúa ahora en Añasco. 826-2655. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Adelante Larry y Eduardo, y nos quedan exactamente 11 minutos.
Perfecto, tenemos tela para donde cortar como para media hora más, pero vamos a tratar de compendiarlo en 11 minutos. Quería hacer un comentario de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad?, de los datos científicos y las legisladoras que están en contra, ¿verdad?, del proyecto de ley. No solamente son ellas, ¿verdad?, hay varios grupos que han estado en las redes sociales diseminando información que ellos catalogan como científica, que cuando uno la lee se da cuenta que es una tergiversación de los resultados de esos estudios para favorecer unas ciertas posiciones, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. El problema grande que tenemos con ese dato, ¿verdad?, es que cuando usted dice muchas veces por ahí hoy en día, la ciencia dice o este estudio dice, no todo el mundo conoce, ¿verdad?, acerca de cómo analizar una metodología de un estudio, de poder, ¿verdad?, ver esos resultados y poder digerirlos y llegar a unas conclusiones válidas acerca de esos resultados. Y entonces hay mucha manipulación de la información que es bien preocupante de cómo se está utilizando para poder fortalecer sus posiciones particulares. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con eso. Y Larry, quería preguntarte, ¿verdad?, en esta última sección, uno de los debates grandes que hubo en el cuatrienio pasado cuando se habló de este proyecto, como si fuera hoy, puedo escuchar nuevamente a Rivera Schatz y a Nidia Venegas hablando del derecho de los padres por encima del derecho de la niñez. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto cuando hay legisladores y legisladoras que alegan que al aprobar una ley como esta están violentando los derechos de los padres? Mira, es que bueno, porque precisamente antes del programa me estuve preparando un poco, y hay un artículo de revista jurídica que se llama Mi hijo, mi derecho, menores y terapias de conversión, y precisamente vamos a comenzar contando esa pregunta con que ya el Supremo de Estados Unidos resolvió eso. Y el caso se llama Prince versus Massachusetts, y ese caso, la cita del caso es el 321, US de Estados Unidos, US, página 166. Ese caso establece que sí, los padres tienen una amplia gama de poderes, ¿verdad?, que se establece y que tienen un derecho, ¿verdad?, a educar a sus hijos, a inculcarle cuestiones de conciencia y convicciones religiosas, pero la Corte Suprema ha declarado que los estados también, en ese mismo caso, tienen un interés legítimo en salvaguardar el bienestar físico y el bienestar psicológico de un menor de edad. Aquí en Puerto Rico, varios casos han dicho que los padres tienen derecho sobre los hijos, a educarlos, a cuidarlos, pero no tienen derecho a maltratarlos. Y cuando los padres atentan contra el mejor bienestar de los menores, y eso lo dice el caso Pena versus Pena, y lo dicen montones de casos del Tribunal Supremo, pero el principal, el Pena versus Pena, dice que cuando eso ocurre, entonces el padre es patria último es del Estado, y el Estado en el interés superior del niño, porque ese concepto va por encima del derecho de los padres. Esa frase de interés superior del niño se ha ido desarrollando con el derecho internacional y con el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, como un asunto de que no es un objeto que se tira a la voluntad de los padres y que los padres pueden hacer con los niños también lo que les da la gana. Sí tienen un derecho sobre los niños, pero ese derecho no es absoluto y no es un derecho que permite que los padres puedan maltratarlos. En uno de esos casos que estoy citando, inclusive el tribunal dice que los padres por su religión pueden hasta quemarse si quieren, pero no pueden quemar a sus hijos con ellos. Entonces aquí es que entra ese proceso. Ya las organizaciones y las mismas víctimas de las terapias de las torturas de conversión han dicho en repetidas ocasiones que eso provoca daño, que eso provoca suicidio, que eso provoca depresión, que eso provoca un menoscabo en la autoestima de las personas que las experimentan. Pues eso es maltrato. Los padres no tienen derecho a maltratar a sus hijos. Eso no cae dentro del espectro del derecho de sus padres. Eso es un disparate jurídico de Venegas, de Schatz, de Bebé, de Lisiburgo y de todo el que lo repita. Es un disparate jurídico. Larry, la otra cosa que alegan, ¿verdad?, es que esto violenta lo que es la separación de Iglesia y Estado, ¿verdad?, que la Iglesia tiene la potestad de poder llevar a cabo sus procedimientos sin que el Estado se inmiscuya en esas decisiones. ¿Qué tienes que decir acerca de eso? De nuevo, las iglesias tienen toda la libertad de predicar lo que quieran, pero no tienen la libertad tampoco de maltratar a un niño.
o si una iglesia ahora en su libertad de culto se levanta hoy día y dice que como parte de los procesos de purificación del alma de los niños les van a dar golpes, los van a golpear con correas, y los van a poner en ayunos de 5 días, ¿se va a permitir? ¿Basados en la libertad de culto? No, y eso, mire, yo verdad, aparte de trabajador social, soy abogado, ¿verdad? No me gusta sacarlo a pasear, ¿verdad? Porque no practico el derecho, ¿verdad? No soy practicante del derecho, pero una de las cosas que yo aprendí en mi clase de Derecho Constitucional es el balance de intereses. Hay unos derechos, pero cuando esos derechos entran en conflicto con otros derechos, el derecho del niño, que ya está reconocido como sujeto de derecho, pues entonces el tribunal tiene que hacer un balance de esos derechos. Entonces, en el derecho a la libertad de religión no es excusa para maltratar a un niño. O sea, estamos hablando que las torturas de conversión son maltrato. Y si son maltrato, nadie las puede hacer, aunque estén reclamando que forman parte de un ritual religioso. Aquí en Puerto Rico, hace unos años atrás, un líder religioso en Canóvanas, en una secta que se llamaba el Pastor Candelaria, que inclusive murió en la cárcel, como parte del ritual religioso, los padres tenían que entregarle a sus hijas de 14 y 15 años para que el pastor tuviera sexo con ellas, y los padres se las entregaban. Y el Estado intervino. No solamente intervino con los padres removiendo de la custodia de esas hijas. En ese momento yo trabajaba en el Departamento de la Familia y fui parte del staff que investigó esos maltratos. No solamente el Estado les privó de la custodia a los padres, sino que el Estado procesó al pastor. Y ahí no hubo reclamo de libertad de culto que valiera. ¿Sabe? En nombre de la libertad de culto, usted no puede provocarle maltrato a un niño. Y las terapias de conversión, las torturas de conversión, son maltrato. Este proyecto de ley, Larry, también incluye la prohibición de que las iglesias oren, hagan este tipo de procesos, ¿verdad? De terapias o de procedimientos de conversión, los mal llamados terapias de conversión con niños y jóvenes de la comunidad LGBT. Lo que sucede es que si el padre lleva al hijo a cualquier procedimiento que intente cambiar su orientación sexual, es maltrato. Es que es maltrato. Se está tipificando cualquier procedimiento que incluya cambiar la orientación sexual de los hijos como maltrato. Y es maltratante. Y yo lo interpreto como maltrato. Y yo interpreto que el proyecto lo tipifica como maltrato. De nuevo, las iglesias pueden tener todos los procesos que las iglesias quieran tener, inclusive si un adulto va donde un ministro le dice, mire, yo quiero que usted me saque el demonio, pues allá, ese es el adulto. No hay ningún problema, es una persona adulta. Pero con los niños es diferente. A ver, hay un estándar diferente cuando uno se acerca a la niñez. Y ahí, ¿verdad? Entra una limitación, sí, porque nadie te está diciendo que no prediques. Lo que te está diciendo es que con este niño particular tú no puedes hacer ciertos procedimientos porque ese procedimiento atenta contra el mejor bienestar, contra el interés superior de ese niño o de esa niña. Totalmente de acuerdo, y yo creo, ¿verdad?, que lo que pretende el proyecto es ser consono con lo que es la Carta de Derechos de la Niñez, ¿verdad?, y lo que es lo que es la disposición legal en Puerto Rico, ¿verdad?, en términos de la responsabilidad del Estado de proteger a la niñez de cualquier tipo de procedimiento que sea abusivo. Y a lo mejor usted puede decir, pues orar por el niño LGBT, pues no es algo que sea violento en contra de ese niño. Yo creo que es hora de que nosotros hablemos con nuestra niñez. Yo soy muy promotor, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que promover la voz y la participación de nuestros niños en todas las cosas que le competen. Uh-huh. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos diálogo, y ya hay diálogos de esto que están en las redes sociales, ¿verdad?, de personas que han pasado por este tipo de procedimientos, que les pueden contar lo dañino que psicológicamente y emocionalmente puede ser el que estén orando por ellos para que cambien algo que no se cambia, ¿verdad? Que traten de cambiar su orientación sexual y su orientación de género, su identidad de género. Así que definitivamente, ¿verdad?, esto es algo que tenemos que atender con premura para salvaguardar la seguridad de nuestra niña. También, por otro lado, Larry, quería decir, ¿verdad?, porque a veces se ve esto como una lucha entre el sector religioso y los sectores profesionales de la psicología, y como tú bien dijiste ahorita, en la psicología y el trabajo social hay una diversidad y tenemos personas que están mezclando nuestras profesiones con el cristianismo,
Pero hay otro sector también cristiano. Yo quiero llevarlos a leer a que lean una columna que salió publicada durante el día de hoy en el periódico, en endy.com, de Agustina Lubis, que habla desde una perspectiva, ¿verdad?, de ella como cristiana acerca de cómo ella favorece el proyecto de ley. Y quiero leer, ¿verdad?, un segmento de su columna donde dice: en conclusión, si hay algo que debemos procurar sanar, corregir o reparar, es nuestra inhumanidad. Somos seres humanos más compasivos, ser seres humanos más compasivos, más solidarios, sin prejuicios y más imitadores de Jesús. Eso quiere decir que hay un sector cristiano en Puerto Rico que está a favor de las protecciones de la comunidad LGBT. Lo que pasa es que muchas veces los que están en la palestra pública, los que han dominado estos escaños, ¿verdad?, a través del Proyecto Dignidad, ¿verdad?, y de otras personas, porque no solamente han sido el Proyecto Dignidad, han dominado el discurso público, son personas que tienen unos sesgos en contra de la comunidad LGBT. Bueno, tengo que despedir el programa porque me quedan solamente 35 segundos para dar paso al próximo programa que viene. Nuevamente, Larry, tremenda presentación, tremendo programa, Eduardo, y como este tema va a estar siendo discutido en las próximas semanas, Eduardo, mi sugerencia es, como en Hollywood, Part 2, otro programa lo antes posible. Muy bien. Gracias a ambos. Gracias, Tony. Gracias, Larry. Bye, gracias. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.